Bueno, pues hola a todos, soy José Carlos Fernández, bienvenidos a un nuevo video del curso Instituciones de Derecho Privado 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Hoy día vamos a tratar el tema de los códigos civiles, y por los códigos civiles me refiero a los códigos civiles icónicos en la historia, que son el Código Civil francés de 1804 y el Código Civil alemán de 1900. La idea de esto es que nuestro Código Civil, que es el que vamos a estudiar en este curso, pero en varios otros cursos también en la facultad, el Código Civil peruano de 1984, tiene una historia larga y una serie de influencias que vienen de anteriores códigos civiles, ¿no? Como lo mencionaba ya en otros videos, el Código del 84 recoge mucho del Código del 36, ¿no? Acá en Perú, pero este Código del 36, si bien también tiene un antecedente en el Código peruano de 1852, tiene también un montón de influencia de algunos otros proyectos de códigos civiles que se hicieron en Latinoamérica. Y estos a su vez tuvieron la influencia intelectual, ¿no? y el parámetro de referencia tanto del derecho alemán de la segunda parte del siglo XIX, ¿no? que eventualmente da lugar al Código Alemán de 1900, como el Código Civil quizás más icónico de todos, que es el Código Napoleón de 1804. Entonces, un poco de ese itinerario histórico es el que recoge un poco estas clases que vamos a tener en esta semana 2 del curso. ¿Ya? Y vamos a hacer el recorrido de ese itinerario histórico, digamos, de manera inversa, desde la Revolución Francesa hasta ahora, ¿no? Porque ese es además el itinerario histórico que tiene el negocio jurídico, la institución que vamos a estudiar en este curso, ¿ya? Es una institución que viene desde esta época y la tenemos hasta ahora y además la tenemos en este curso. Entonces eso es un poco lo que motiva lo que vamos a ver en esta semana 2. Lo que quizás voy a mencionar como un elemento que, podríamos hablar de muchos, pero como un elemento que caracteriza a los dos códigos civiles de los que les mencioné, que son el alemán y el francés, es el tema de que son instrumentos que no tienen solamente una importancia jurídica puramente, sino tienen una importancia política muy fuerte, porque son instrumentos que en cierto momento de la historia de ambos países, ¿no? De Alemania y de Francia, representan formas en que los países estos forman su sentido de nación, forman una identidad nacional a través de la unificación de su derecho, del derecho que era quizás más heterogéneo y más desperdigado a lo largo de todo su territorio, ¿no? Y que además se encuentran dentro de proyectos políticos específicos, ¿no? De renovación, de modernización, como fue el de Napoleón en el caso de Francia y como fue el del Imperio Alemán a fines del siglo XIX en Alemania. Entonces, eso es algo que caracteriza a ambos instrumentos, ¿no? Y justamente porque, como lo ya describíamos en más detalle en el video anterior, estamos en un contexto en el que las naciones modernas se están formando, se están generando visiones propias de los distintos países en contraposición a la época del antiguo régimen, ¿ya? Y entre otras cosas, un elemento clave en esto que para nosotros es muy importante es que el derecho privado, el derecho que se ocupa de las relaciones entre los privados, entre los ciudadanos, ¿no? Ahora está provisto de instrumentos legales que justamente lo que buscan es regular desde un punto de vista racional, desde un punto de vista más igualitario, las relaciones entre los privados, ¿no? Y no estar sujetos a derechos que vienen o de la religión o de los reyes, ¿no? Entonces, ese es un poco el contexto que recoge ambos proyectos de Código Civil. Para entrar un poco más en detalle en ambos casos, vamos a tratar los dos códigos con un par de características principales por cada uno y luego vamos a mencionar qué es lo que estaba pasando en el mundo peruano. Primero comenzamos con el Código Civil francés de 1804. ¿No? Como ven, el nombre que tiene es Code Civil de Français. Son nombres que van a evocar justamente lo que se está queriendo conseguir con ese tipo de instrumentos legales, que es el Código Civil de los franceses. No es el Código Civil impuesto por las autoridades, impuesto por la nobleza, impuesto por ejemplo, el clero. No, es un Código Civil para los franceses y además el Código Civil francés es uno que tenía esa vocación de ser un instrumento fácilmente legible y entendible por cualquier ciudadano francés del momento, ¿no? Esto es un momento en el que Napoleón, después de
conseguir el poder después de todo el convulso proceso de la Revolución Francesa, entre otras distintas reformas de modernización del Estado francés, ¿no? Que incluían temas de educación, temas militares, ¿no? Temas de administración pública, entre otras cosas, quiso recoger en un código civil, en un instrumento jurídico, varios de los valores que habían sido el resultado de la Revolución Francesa, como la protección a la propiedad, ¿no? Como la libertad de religión, ¿no? Y en cierto momento convoca a un conjunto de juristas para que se elabore un proyecto de código civil, que es uno en realidad de sus mayores logros, que él mismo lo reconocía como un instrumento que fue un gran resultado de su régimen, ¿no? Y, y que producen un documento que, digamos, si bien podríamos hablar muchos detalles de este código y estamos solamente viendo una visión somera, yo quiero que se queden con un par de ideas que además están más desarrolladas y explicadas en detalle en el material que les he dejado esta semana, que es el libro de la profesora Tamar Herzog, que explica un poco esto en cuanto a los dos códigos civiles, que son básicamente dos cosas. Una es que el Código Civil aspira a romper con el antiguo régimen, aspira a romper con una serie de instituciones jurídicas y prácticas prácticas, tradiciones culturales que vienen del antiguo régimen y crear un derecho nuevo, básicamente, crear un derecho nuevo, crear una serie de instituciones y reglas nuevas como nuevas normas, como nuevas directivas o como nuevas visiones de cómo debería llevarse la vida en sociedad, cómo debería llevarse la vida entre los ciudadanos. Entonces, en eso trata de ser un instrumento jurídico innovador, ¿no? Un instrumento para cambiar la forma en que los ciudadanos se desenvuelven, porque ahora todos son ciudadanos iguales, todos tienen un determinado tipo de derechos, todos son parte de esta nación que es la nación francesa, ¿ya? Entonces, ese es un primer punto que tiene el Código Civil francés, ¿no? Y un segundo punto que tiene es que aspira a tener un lenguaje sencillo, aspira a ser un documento un poco más entendible que algunos incluso intentos que había habido de códigos civiles anteriores, como por ejemplo el Código Prusiano, ¿no? Que eran demasiado complicados para las personas para entender, ¿no? Que incluso venían de antes. Este código más bien lo que tenía era el intento de usar un lenguaje sencillo, un lenguaje que podría incluso cualquier persona abrir su código civil y ver qué es lo que se dice respecto de temas de contratos, respecto de temas de propiedad, respecto de temas de familia, ¿ya? Es la idea de que cada ciudadano francés pueda tener un libro de código civil en su casa y consultarlo en determinado momento. Esa era la filosofía del Código Civil francés. Esto no significa que se haya conseguido esto de una manera completamente exitosa, ¿no? Si bien se rompe con el antiguo régimen, hay una serie de instituciones que vienen desde antes también, entre ellas muchas que tienen un origen romano, ¿no? Entonces, digamos, eso no es que se produce de manera completa, ni tampoco se consigue un lenguaje completamente sencillo, porque hay un montón de detalles que sí implican todavía la necesidad de utilizar juristas en el uso y en la interpretación de las normas del Código Civil, pero al menos esa era la filosofía, ese era el intento que se tenía con el Code Civil de Francés en el año 1804, ¿ya? Que es, como les digo, el resultado inmediato de todo el movimiento de las revoluciones liberales que se producen en la época en el siglo XVIII, ¿no? Y que implican la introducción de una serie de valores como, por ejemplo, el libre comercio, el derecho de propiedad, el individualismo, etc., ¿no? Entonces, este es un momento importante en la historia política, pero también en la historia jurídica, especialmente en el mundo del derecho privado. Y lo que viene a continuación es el Código Civil alemán. Lógicamente pasan casi 100 años desde la promulgación del Código Civil francés por la Asamblea Nacional hasta la elaboración del Código Civil alemán, ¿ya? Pero igual no deja de este Código Civil alemán, tener un conjunto de rasgos que lo acercan también a la lógica que tiene el Código Civil francés. Así como el Código Civil francés era una parte de la consolidación de la República o digamos de la nación francesa en su momento, también el Código Civil alemán
incorporaba esa aspiración del Estado alemán, que hasta la primera mitad del siglo XIX era en realidad un conjunto de muchos reinos a lo largo de todo el territorio que hoy día es de Alemania, ¿no? El reino de Bavaria, ¿no? En el reino prusiano, en el norte, los austríacos, que en realidad tenían una misma herencia cultural y tradicional, se genera al finales del siglo XIX una conjunción de varios estados, ¿no? En contraposición a los austríacos, y se forma un estado que empieza a formar lo que sería eventualmente el imperio alemán, que ya existe y se consolida y gana mucho poder hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces, uno de los instrumentos, no el único, ¿no? Pero uno de los instrumentos que son utilizados para formar esa nación alemana a finales del siglo XIX es justamente los proyectos de elaboración de un código civil que dan lugar a este instrumento que ustedes tienen adelante, que es el Código Civil Alemán, ¿no? Aprobado en 1896 y que entró en vigencia en el año 1900, ¿no? El término, de nuevo, así como lo decíamos con respecto al nombre del Código Civil francés, el término con el que se llama al Código Civil alemán en Alemania no es Código Civil, sino es el BGB, es el Bürgerliches Gesetzbuch. Las palabras también tienen un elemento interesante de cómo se entiende este libro o este instrumento. Bürgerliches viene de la palabra Bürger, que básicamente hace referencia a los ciudadanos, ¿no? Hace la referencia a lo relativo a los ciudadanos, Bürgerliches. Y Gesetzbuch significa código. Gesetz es ley en alemán, ¿no? Gesetz viene de la palabra, del verbo setzen, y Gesetz es algo así como lo establecido, ¿no? Pero que la traducción normalmente se entiende que de Gesetz es la ley, ¿no? Y es una ley. Y Buch es libro, como suena en inglés también. Entonces, Gesetzbuch es libro de leyes de los ciudadanos, ¿no? Se entiende que la traducción normalmente se le llama Código Civil, pero el nombre es justamente por eso bien interesante, porque es el libro de leyes de los ciudadanos. Así como en el caso de los franceses, este libro es un libro que lo que está dando en esta sociedad es un cuerpo de normas que va a regular otra vez la vida de los ciudadanos de esta nación, ¿no? De una manera sistemática, comprensiva, ¿no? Y es a este libro al que pueden los ciudadanos, ¿no? Y los juristas acudir para resolver las controversias y los problemas y cualquier tipo de situaciones que se produzcan en la vida civil, ¿no? En el derecho privado de este país. Eso es el Código Civil alemán, y en eso tiene ese parecido con el caso francés, ¿no? Es un código que implica un proceso de unificación, un proceso de generación de identidad, ¿no? Y un proceso de formación de nación, ¿no? Entonces, esa es la característica digamos, que comparte con el Código Civil francés, ¿no? En esto, además, me interesa que vayamos pensando si realmente hay algo similar en el caso peruano. En el caso peruano teníamos algo de esto que estamos mencionando, una necesidad de formar nación, ¿no? En algún momento nosotros la vivimos, ¿no? Tal vez en cierto momento sí, pero eso lo vamos a discutir un poco más adelante, pero especialmente en la llamada cuando la tengamos con ustedes. Pero bueno, volviendo al caso alemán, si bien tiene esos parecidos con el Código Civil francés, tiene algunas otras características que sí lo diferencian del Código Civil francés. En específico, voy a mencionar dos, de nuevo, que también están explicados más en detalle y con mayores características en la lectura que ustedes han tenido de Tamar Herzog, pero que son básicamente dos: la escuela histórica del derecho y el elemento de la sistematización del Código Civil alemán. ¿Cómo es esto? En el caso alemán, a diferencia del Código Civil francés, que tenía un interés de generar una suerte de innovación en el derecho, ¿no? De cambiar directamente lo que aparecía en el antiguo régimen como el derecho que se recibía en ese momento, en el caso alemán hay una lógica distinta, que viene de una serie de autores que en última instancia se pueden quizás resumir con lo que escribía su autor más icónico, que es Savigny, que es lo que se llama la escuela histórica del derecho, que básicamente lo que buscaba hacer, ¿no? Lo que muchos de estos juristas buscaban hacer, lógicamente dentro del mundo alemán había una serie de corrientes
y escuelas, ¿no? Pero digamos, lo que se buscaba hacer en ese tiempo, en cierto modo, era hacer un estudio de cuáles eran las tradiciones, la historia, ¿no? La cultura del mundo germánico, ¿no? Del mundo alemán, y eso tratar de recogerlo en el Código Civil, ¿no? Estudiar cuáles eran las historias que tenían las personas en ese ámbito geográfico. Entonces, por ejemplo, eh, digamos, es de esta época que se tiene estos cuentos populares como los de los hermanos Grimm, que incluyen cuentos como Hansel y Gretel, por ejemplo, porque había una suerte de tratar de buscar cuáles son las raíces y las historias, los cuentos populares del mundo germánico, para esas costumbres recogerlas en el Código Civil a través de ya categorías jurídicas, ¿no? Pero, y esto es parte del debate que había en ese momento y al que, bueno, ya no nos interesa tanto entrar, esa combinación, perdón, esas costumbres que se tenían en estas geografías incluían, sí, una serie de herencias del mundo germánico, ¿no? Pero incluían también desde muchos siglos atrás también una serie de instituciones o una serie de costumbres que venían desde el mundo romano, ¿no? Desde lo que se había recibido en la época moderna y en la época de la Edad Media, como el derecho romano recibido en el Corpus Juris Civilis, que era parte de la normativa que se utilizaba, parte del derecho que se utilizaba en esta época anterior a la codificación, y que era parte también de las costumbres y de las reglas que se utilizaban en este tiempo. Entonces, esa combinación de lo germánico con lo romano no es parte de lo que implica esta suerte de trabajo de la historia del derecho que se hace en el siglo XIX alemán, ¿no? Y que eventualmente da lugar a las categorías que se recogen en el Código Civil de 1900. Entonces, en otras palabras, era un sistematizar las costumbres, las tradiciones de nuestro pueblo en un cuerpo de leyes, ¿no? Diferente al Código Civil francés, que más bien rompe con lo anterior y busca innovar, ¿no? Más allá de que seguramente ambos no logran un éxito al 100% en sus distintas empresas, pero digamos, al menos esa era la búsqueda de este Código Civil alemán. Entonces, eso es por un lado, un primer tema. Y un segundo tema es el tema de la sistematización, el tema de la razón y la sistematización, que es básicamente que por también la influencia filosófica que había en este tiempo, y quizás también una cuestión bien cultural alemana, yo diría, había la idea de que una vez que se entendía las distintas costumbres que se tenían en el mundo romano-germánico de ese tiempo, lo que se buscó, y a veces se dice quizás excesivamente, es categorizar, sistematizar todas estas instituciones, de modo que todas estas funcionen como una suerte de aparato perfecto de categorías que funcionen de una manera lógica, ¿no? Y que se entrecrucen y se engarcen bien todas ellas, ¿no? Todas las instituciones jurídicas empiecen a funcionar como lo que incluso hasta ahora todavía pensamos que debe ser el derecho, que es una ciencia jurídica. Una ciencia, básicamente, una forma de entender el derecho como una suerte de mecanismo que haga lógica y coherencia en sí mismo, ¿no? Eso es algo que también tiene mucho el Código Civil alemán, entonces eso hace que se diferencie de este código, digamos, de lenguaje sencillo, que es el Código Civil francés, porque acá las categorías se hacen más abstractas, se hacen más complejas, ¿no? Y requieren, sí, de lleno la participación de expertos en las categorías jurídicas que son los juristas, ¿no? Eso es parte de la lógica de sistematización que tuvo el Código Civil alemán, que hace que el Código Civil alemán, si una virtud tiene, es que es coherente entre sus distintas secciones, entre sus distintos artículos, entre sus distintas secciones y partes, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene el Código Civil alemán, recogiendo, digamos, un poco quizás la visión de la cultura alemana, pero también los desarrollos filosóficos de ese momento que quizás veían a las ciencias naturales y a las ciencias exactas como las mejores o como las que tenían mayor autoridad, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay con respecto al Código Civil alemán, ¿no? Y si bien hemos descrito estos dos códigos,
Y estamos describiendo, digamos, este proceso de codificación que se produce en el siglo XIX, bien de manera somera, sin entrar a tantos detalles que se podrían hablar de esto. Nos interesa mucho justamente quedarnos con lo que hay en este Código Civil alemán, porque en el Código Civil alemán hay justamente ese interés de sistematización, ¿no? Que en realidad lo vamos a desarrollar más en la siguiente sesión, ¿ya? Donde entremos ya directamente al negocio jurídico, pero ya les voy adelantando que el negocio jurídico es un heredero, es un producto de este interés de sistematización que tiene el Código Civil alemán, ¿no? Lo que se hace básicamente es mirar cómo se clasifican las cosas en otras ciencias, ¿no? Cómo los distintos seres vivos, por ejemplo, se clasifican en distintas categorías, en distintas clases, ¿no? Y eventualmente buscar que cuando tienes algo que se parece, tengas una clase específica y establezcas una regulación para esto que va a aplicar a todo el resto de especies, ¿no? Esa suerte de cientificismo, de sistematización, es la que caracteriza el código alemán, y el negocio jurídico es justamente eso. El negocio jurídico es el género de las distintas especies que son el contrato, el testamento, las transferencias de propiedad, ¿no? Todos ellos son esas especies, pero que se estudian y se tratan y se regulan de una manera científica a través del negocio jurídico en cuanto haya eventuales características que son comunes a todos ellos, como por ejemplo el hecho de que haya una manifestación de voluntad. Entonces, heredero de esta visión del Código Civil alemán es justamente la institución que vamos a estudiar en este ciclo, que es el negocio jurídico. Entonces, a eso vamos a entrar incluso con más detalle en la siguiente sesión, ¿no? Pero este es un poco el contexto de cómo van desarrollándose estos códigos civiles y cómo en ellos se van desarrollando algunas categorías que tenemos hasta el día de hoy, ¿ya? Solamente solamente para terminar con esto, para recordarnos qué estaba pasando en Perú en ese momento. En ese momento, en el siglo XIX, como sabemos, en 1821 hasta 1824 se consolida la independencia peruana, y es ahí en realidad donde se genera una suerte de momento en donde podría haber tal vez, quizás haber sido el momento en que se necesitaba un documento o un instrumento jurídico que sirva para la consolidación de una nación, en el caso peruano, ¿no? Sin embargo, no hubo un documento que implicara eso, ¿no? Hubo una serie de constituciones que se fueron sustituyendo una tras otra, ¿no? Y quizás lo más cercano que hubo en cierto momento fue, me parece, el Código Civil de Santa Cruz, de Andrés de Santa Cruz, ¿no? Que en los primeros años de la República tiene esta suerte de propuesta para hacer la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Y consigue por un determinado tiempo que se forme la Confederación Perú-Boliviana, y, digamos, Santa Cruz es el gran, digamos, reformador y modernizador, especialmente en Bolivia, pero en cierto momento propone también justamente instrumentos de tipo, de este tipo, que son códigos. Entonces, sin embargo, en la lucha de caudillos en ese momento, con Gamarra, con Sarraverri, etcétera, al final se desactiva la Confederación Perú-Boliviana y, digamos, no se mantienen estos instrumentos jurídicos, pero ese fue, digamos, un momento en que se conversó, se propuso una suerte de instrumento jurídico que tuviera esa suerte de finalidad de consolidar un Estado-nación en determinado momento, que es el proyecto que tuvo Andrés de Santa Cruz. Y otro que, digamos, es uno que sí eventualmente fue adoptado, pero creo que ya no con una suerte de visión de consolidación de una nación, sino simplemente como un instrumento para ordenar las relaciones jurídicas y civiles en la sociedad, fue el que sí fue aprobado como Código Civil, que es el Código Civil de 1852. ¿No? Como se imaginarán, ese Código Civil de 1852 tuvo mucha influencia del Código Civil francés, ¿no? Porque, digamos, ese era el código que influenció la mayoría de los códigos civiles que se elaboraron en Latinoamérica en ese momento, ¿no? Y en 1852 es Ramón Castilla el que aparece acá, el que promueve esta elaboración de este código, ¿no? Y es José Rufino Echenique el que lo promulga en 1852. Y tenemos ese primer, digamos, instrumento jurídico que recoge esto de las relaciones del derecho privado en el Perú, en 1852. Hubo un proyecto anterior bien conocido de Manuel Lorenzo de Vidaurre, pero, digamos, el que llega a ser norma en Perú es el Código 1852,
Y más adelante viene el Código Civil Alemán de 1900, que ese, junto con otros códigos latinoamericanos, tienen influencia en el siguiente Código Civil en Perú, que es el Código 1936, del que vamos a tratar en las siguientes sesiones. Pero esto es lo que estaba pasando en el mundo peruano en ese momento. En Perú también había necesidad de generar una nación, de generar una identidad nacional, un instrumento jurídico podría haber sido útil en esos momentos, ¿no? Pero no solo no se utilizó esa posibilidad o no se reflejó estos intentos de generar una nación en esos momentos, sino tampoco cuando se utilizaron los instrumentos europeos como referencia, no se trabajaron tampoco de la manera en que se trabajaron los códigos civiles europeos en una suerte de adecuación o entendimiento de cuál era la cultura o la diversidad de culturas en Perú, sino por el contrario se incorporaron más como elementos modernizadores, que es un poco de lo que vamos a hablar también en las siguientes sesiones. Entonces, hasta ahí dejo esta primera presentación sobre los códigos civiles y ya nos vamos a ver en el siguiente video, así que adiós.